Hola chicos, esta noche nosotros vamos a hablar de dientes. Pero no de esos típicos blanqueamientos caseros, ni de los brackets que te ponen a los 13. No, esta noche nos vamos a ir muy atrás hasta una época en la que si querías destacar en la alta sociedad no bastaba con una buena sonrisa, tenías que tener jade incrustado en los dientes. Literalmente. Verde, brillante, perfectamente pulido. Como si tu boca fuera un collar de piedras preciosas que respira. Sí, suena un poco salvaje. Y probablemente no sobrevivirías a esto, pero para los antiguos mayas. Esto no era solo cuestión de estilo, era religión, estatus, ciencia y, a veces, dolor, mucho dolor. Entonces antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solamente si disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame abajo en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es en tu rincón del mundo. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Caminas bajo un cielo claro, en una región cálida y verde, donde las estrellas parecen más cercanas que en casa. A lo lejos, se levanta la silueta de una ciudad maya. No hay cemento ni acero, solo piedra tallada con precisión, templos escalonados. Y un murmullo de tambores que resuena como un corazón antiguo. Te mezclas entre la gente del mercado, textiles teñidos con insectos, frutas que no reconoces y sonrisas. Pero no cualquier sonrisa. Algunas bocas, incluso las de niños, relucen como si llevaran esmeraldas incrustadas. Te cuesta dejar de mirar. Una mujer de rostro sereno te devuelve la mirada. Cuando sonríe, ves que tiene dos piezas frontales, decoradas con una línea de pequeños discos verdosos. Es hipnótico, un poco inquietante, pero también hermoso. En una forma que no puedes explicar del todo. Los historiadores todavía debaten si estas prácticas comenzaron como una forma de distinción entre clases o si tenían un origen exclusivamente ritual. Lo que es seguro es que el jade era más que una piedra, era vida, era poder, era un vínculo entre el cuerpo y el cosmos. Tu guía, un anciano con túnica tejida y una risa que parece polvo seco, te señala un mural desvaído por los siglos. Muestra una figura sentada con los brazos abiertos y una fila de puntos verdes sobre la boca. Rey pájaro de jade, murmura, uno de los primeros en llevar las incrustaciones. Dice la leyenda, y uno de los que más sufrió para conseguirlas. En tu camino, pasas por una ceremonia pública. Un joven, probablemente noble, está siendo preparado para una especie de rito de paso. Su familia observa en silencio mientras un hombre mayor inspecciona sus dientes. Los toca con un palo fino, los frota con una pasta terrosa. De cerca. Notas que esa pasta huele un poco ¿a copal quemado y algo más desagradable? No preguntas. Aprenderás pronto que, en este mundo, los olores te guían tanto como la vista. Más tarde, cuando exploras las viviendas, te das cuenta de algo curioso. Incluso en casas humildes hay objetos de jade, no tantos como en los templos o palacios, claro, pero suficientes para saber que esta piedra tocaba todos los aspectos de la vida maya, como si cada quien tuviera derecho, al menos en la muerte. A un poco de eternidad verde, en un rincón del mercado, un niño se ríe mientras mastica algo fibroso. Te das cuenta de que también él tiene un diente decorado. Aunque el diseño es simple, probablemente una incrustación heredada o colocada por tradición familiar, la sonrisa se convierte en algo más que expresión, es herencia, es mapa. Es declaración, y aquí es donde empieza tu extrañeza. Te das cuenta de que, a pesar de lo arcaico del método, la estética es sorprendentemente refinada. Las incrustaciones no son toscas ni improvisadas. Están perfectamente integradas en la dentadura, como si, incluso con herramientas de piedra y sin antibióticos, estos antiguos dentistas supieran algo que todavía no comprendemos del todo. Por supuesto. También hay rumores. Algunos cronistas coloniales afirmaban que los mayas limaban sus dientes solo por vanidad, como si fueran los influencers del clásico tardío. Pero otros hablaban de razones espirituales profundas. Protección,
conexión con los dioses, comunicación con los antepasados. Te detienes frente a un altar cubierto de cenizas frías y flores marchitas. Sobre él, una calavera humana, con Jade aún firmemente adherido a los incisivos. Después de siglos, todavía brilla. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que no puedes dejar de pensar en tu próxima visita al dentista. De pronto, el hilo dental te parece una tecnología ridículamente sofisticada, o tal vez ridículamente aburrida. Te adentras más en la ciudad, guiado por un niño que no te habla, pero que parece saber exactamente a dónde llevarte. Caminas por calles de piedra blanda, entre muros cubiertos de estuco que alguna vez fueron pintados de rojo vivo. Hay sombra de ceibas gigantes y olor a tierra húmeda después de la lluvia. El ambiente está cargado de calor espeso y algo más, la sensación constante de que todos te están observando y evaluando tu sonrisa, a medida que te acercas a la plaza central. El bullicio disminuye. Aquí todo parece más ordenado, más decorado. Es el corazón de la ciudad y los rostros que ves están marcados por autoridad, no solo por edad o rango, sino por la boca. Literalmente. Los ancianos más venerados lucen dientes con incrustaciones tan meticulosas que parecen joyas vivas. Algunos incluso han teñido el esmalte de negro para que el jade resalte más. Como luces verdes sobre un cielo nocturno, te detienes frente a una mujer sentada bajo un toldo de palma. Está bordando algo que parece un cinturón ceremonial, pero es su boca la que atrae tu mirada, una compleja disposición de piedras blancas y verdes, dispuestas como pétalos alrededor de sus caninos. No parece incómoda, ni siquiera consciente de lo impresionante que es. Como si llevar jade en los dientes fuera tan normal como calzarse las sandalias, aunque claro. Tú apenas puedes ver un aparato de ortodoncia sin pensar en metal, dolor y años de inseguridad adolescente. Cada piedra se gana. Te dice un joven que ha estado observando tu fascinación. Lleva un tocado con plumas de quetzal y una sonrisa que parece haber costado una fortuna. Y varios años de paciencia. No todos tienen el derecho, añade con una mueca ambigua. No sabes si se refiere al privilegio social o al dolor del procedimiento. Recuerdas que los arqueólogos han encontrado restos de personas con dientes decorados en patrones únicos. A veces tan complejos que resulta difícil imaginar cómo se lograban con herramientas de obsidiana y sin rayos X. Los historiadores todavía debaten si había gremios o castas especializadas en estos tratamientos, o si el conocimiento era pasado de maestro a aprendiz en linajes familiares. Lo cierto es que estos dentistas no eran improvisados. Doblas una esquina y llegas a un espacio abierto, donde varias personas se agrupan alrededor de lo que parece un tipo de clínica, pero no es como una sala de espera. Huele a copal, hay flores, cantos bajos y figuras de barro con formas humanas y dentadas. Aquí se hace tanto medicina como magia. Una mujer de mediana edad se inclina sobre un joven sentado en una banqueta. Tiene un delgado punzón de piedra en la mano, y con movimientos casi reverenciales lo alinea sobre un diente. Tú retrocedes instintivamente, apretando la mandíbula. No hay anestesia. Solo una infusión de hierbas masticadas por el paciente, que, supuestamente, relajan el espíritu. Observas cómo limpian el diente, lo pulen con una mezcla de ceniza volcánica y cera de abejas. Y luego, cuidadosamente, encajan un minúsculo fragmento de jade en un orificio que parece haber sido tallado a mano. Y por tallado queremos decir perforado, sin torno, sin guantes, sin una playlist de música tranquila en Spotify sorprendentemente. El joven apenas se inmuta. Su madre le sostiene la mano y entona un canto. Hay algo ceremonial en el dolor, como si el sufrimiento lo convirtiera en algo más, en alguien más. Poco después, en una charla con un anciano de mirada cansada pero voz firme, aprendes que no todas las piedras se ponían por belleza. Algunas tenían significados secretos. Una incrustación triangular podía representar al dios del maíz, mientras que una forma circular evocaba a los ciclos del sol. Era un lenguaje codificado. En sonrisas. ¿Recuerdas los emojis? Bueno,
Esto era lo mismo, pero con más sangre y más espiritualidad. Caminas hasta un mural desgastado que representa a una pareja de nobles. Están abrazados y sus bocas están claramente decoradas con diseños diferentes. Según tu guía, esto podía indicar su rol político, su linaje o incluso su historia amorosa. Imagínate tener que explicar una ruptura solo porque decidiste cambiar el patrón de tus dientes. Pero no todos pueden costearse esta estética. Te das cuenta de que, en los barrios más periféricos, las sonrisas son más sencillas. O están completamente desprovistas de adornos. A veces, ves intentos fallidos, dientes rotos, piedras mal colocadas, infecciones visibles. La moda también tiene víctimas. Incluso aquí te sientas en una escalinata de piedra pulida por el paso de miles de pies. El aire se vuelve más suave mientras cae el atardecer. Reflexionas sobre cómo, en este lugar, cada boca es una vitrina de identidad. Y sobre cómo, en nuestro mundo moderno, aún seguimos obsesionados con la sonrisa perfecta, aunque la tecnología haya cambiado, claro. Ellos no tenían brackets invisibles. Pero sí algo más, convicción. Cada incrustación era una afirmación. De fe, de casta, de resistencia. Y cuando ves a un anciano pasar con una sonrisa tan decorada como el tocado de un rey, entiendes que aquí la belleza no era algo que se escondiera detrás de una mascarilla dental. Era algo que se llevaba con orgullo, como si cada conversación comenzara con una joya. Sigues al niño en silencio, dejando atrás la plaza ceremonial. Ahora caminas por un sendero flanqueado por árboles de copal, cuyas resinas perfuman el aire con un aroma que te recuerda al incienso. Si el incienso hubiera sido fermentado en una cueva húmeda durante un año, el camino se estrecha hasta llegar a una estructura baja hecha de piedra caliza pulida. A simple vista parece una casa más, pero tu guía se detiene, sonríe sin mostrar los dientes, curioso en este contexto, y señala la entrada adentro. El ambiente cambia. Ya no hay música ni rezos, solo silencio y concentración. Este es el taller, o como lo llamarías hoy, la clínica dental de élite del periodo clásico. El dentista, aunque el término no le hace justicia, te recibe con una mirada que ha visto muchos gritos ahogados y mucho hate desperdiciado. No habla mucho, solo te indica una mesa de piedra, alargada, sobre la que descansan decenas de herramientas. Ninguna de ellas parece especialmente amigable. Y sin embargo, hay belleza en el orden. Hay punzones hechos de obsidiana negra, pulidores de cuarzo translúcido, pequeñas espátulas de hueso y una especie de compás rudimentario tallado en madera que usa para medir con precisión dónde perforar. También hay un cuenco con polvo blanquecino, cal molida mezclada con ceniza volcánica que, según te explica en voz baja, usan como desinfectante. Y como pegamento espiritual, los mayas no conocían el torno eléctrico, pero sí el principio de fricción rotativa. Una herramienta de mano parecida a un pequeño taladro de arco. Se hace girar rápidamente entre las palmas. El extremo lleva incrustada una piedra dura y al ser girada sobre el diente va limando con precisión milimétrica. O sea, algo entre orfebrería y tortura medieval. El proceso es tan delicado que se han hallado dientes con hasta 5 incrustaciones perfectamente alineadas sin dañar el nervio. Los dentistas modernos se rascan la cabeza al ver esos restos. Literalmente, algunos artículos académicos usan la frase técnica no comprendida. A tu lado. Una joven espera en silencio mientras el especialista prepara su próxima intervención. Ya tiene 2 piedras en los caninos y hoy sumará una tercera en un molar lateral. Por estilo. Por simetría. O quizás porque hay un festival próximo y todos quieren lucir lo mejor posible cuando lleguen los emisarios de otras ciudades. La presión social no empezó con Instagram. Mientras el taladro de arco chirría suavemente, el aire se llena de una mezcla de aromas. Polvo dental, savia calentada. Transpiración contenida. Observas cómo, tras perforar con extrema lentitud, el artesano prueba con varios fragmentos de jade, como si fuera un rompecabezas. Cada uno ha sido pulido hasta alcanzar una forma específica.
El color también importa. Cuanto más verdoso y translúcido, más prestigio. Si es más opaco o con vetas marrones, es probablemente de baja calidad o incluso falso. Sí, ya en el año 700 DC existía el jade trucho. Uno de los momentos más fascinantes ocurre cuando mezcla una pasta con resina de árbol y minerales triturados para fijar la piedra. Al aplicarla, canta en voz baja. Es una melodía que no entiendes. Pero el ritmo se asemeja al de una nana. Es probable que esté invocando algún tipo de bendición. O quizás solo distrae al paciente. En todo caso, funciona. ¿Recuerdas ese protector solar romano hecho con excremento de cocodrilo? Bueno, los mayas también experimentaban con sustancias que hoy te harían cuestionar muchas cosas. Hay registros de un pigmento hecho con savia de hule, ceniza humana y restos de moluscos, usado para teñir el diente de negro o sellar los bordes del jade. El resultado final brillaba con un contraste dramático, inquietante, y de alguna forma, irresistible. En una esquina del taller hay un pequeño altar con figurillas dentadas y una calavera, decorada como si hubiera estado en una pasarela de moda funeraria. Algunas piedras aún siguen firmes en sus alvéolos. Lo más sorprendente, los bordes del diente están intactos, ni grietas, ni astillas. Y esto, después de más de 1000 años bajo tierra. Tu guía señala el altar y murmura que ese era uno de los grandes maestros cuya habilidad era tan precisa que los nobles de otras ciudades viajaban días solo para sentarse en su banquillo, casi como un cirujano plástico con 6 meses de espera y honorarios inalcanzables. Pero aquí, el pago no se hace en oro, se hace en cacao, plumas, favores y reputación. Y a veces en maíz. ¿Por qué? Ya sabes, uno no puede comprar belleza. ¿Con hambre? Te muestran un pequeño códice pintado en piel de venado. En él hay ilustraciones de bocas abiertas con diseños geométricos. Algunos parecen flores, otros estrellas. Incluso hay uno con forma de serpiente. Cada símbolo tenía un propósito, o al menos una intención: fertilidad, protección, sabiduría, prestigio e incluso, según algunos relatos, atracción sexual. Sí. Porque nada dice seducción como una muela con incrustaciones que refleja la luz del fuego. Antes de irte, el maestro artesano te entrega una pequeña pieza de jade sin pulir. La sostiene como si te pasara un secreto. Y tal vez lo es. Una invitación, un recordatorio. Una semilla. Sales del taller con el sol cayendo detrás de los templos y el zumbido de grillos envolviendo todo. Ya no ves las sonrisas de la misma forma. Ya no ves las bocas como solo herramientas para hablar o comer. Aquí, en este rincón del tiempo, una sonrisa era arte, ciencia, magia. Y una declaración permanente: yo soy digno. Caminas por la ciudad mientras la luz del sol comienza a filtrarse en tonos más dorados. El aire está más espeso, cargado del aroma a maíz cocido y flores de cacao. Los niños corren por las escalinatas de los templos. Y en cada rincón, la sonrisa vuelve a ser protagonista. Pero ahora no la ves como un gesto común, sino como una declaración cuidadosamente esculpida. Te acercas a un grupo de jóvenes nobles reunidos alrededor de un pequeño estanque artificial. No están bañándose, ni cazando ranas, ni haciendo TikToks precolombinos. Están admirando sus propios reflejos, comparando diseños dentales como quien revisa zapatillas nuevas. Uno de ellos tiene un patrón que parece la constelación de Orion si hubiera sido interpretada por un diseñador gráfico con acceso limitado a herramientas vectoriales. Sus dientes muestran incrustaciones tan simétricas y diminutas que casi parecen imposibles. Pequeños círculos, cruces, una espiral. No es solo jade, ves hematita, obsidiana pulida. Incluso fragmentos de concha nácar. Los colores varían entre el verde profundo y un gris plateado que refleja la luz como una escama. Un joven se inclina hacia el agua, se observa con detenimiento y luego, con toda la solemnidad del mundo, dice: creo que este molar arruina mi perfil izquierdo. No puedes evitar reír por dentro.
Porque claro, nada más humano que la inseguridad estética, incluso cuando tu dentadura puede haber costado lo mismo que un altar de piedra tallada. En serio. Algunos de estos chicos podrían ser influencers de la élite clásica, con más piedras en la boca que en los bolsillos. Pero no es pura vanidad. Descubres que el diseño dental también es una herramienta política. Los altos funcionarios y miembros de la realeza emplean patrones específicos para declarar su linaje o su derecho al poder, como una firma, pero en esmalte, en uno de los templos cercanos. Ves una escultura de un gobernante sentado, con la boca abierta en señal de palabra. Sus dientes, perfectamente detallados, muestran incrustaciones geométricas. Un guía te explica que esa figura representa a Lao, el Señor Supremo, cuya sonrisa se creía capaz de ordenar los elementos. En sus ceremonias, cuando hablaba al pueblo, sus palabras resonaban tanto por su contenido como por su apariencia. Es decir, imagina dar un discurso político mientras luces 14 incrustaciones de jade que captan cada rayo de sol. Demasiado impacto, como para no prestar atención. Los historiadores todavía debaten si estas decoraciones eran obligatorias para ciertos rangos o si simplemente nadie se atrevía a gobernar sin ellas. Algunos códices mencionan rituales de entronización donde el nuevo líder debía recibir su primera incrustación antes de ser aceptado por los ancianos del consejo. Y sí, eso implicaba sentarse sin anestesia, a que te taladren el diente. Lo que tú llamas un mal lunes, ellos lo llamaban legitimación del poder. Te diriges ahora a una plataforma de observación donde se realizan simulacros militares. Algunos guerreros tienen los dientes decorados con pequeños fragmentos negros en los colmillos. No es jade, sino obsidiana. Una elección deliberada. El negro absorbía la luz y en combate hacía que sus sonrisas parecieran la de un jaguar, a punto de morder, y en una cultura que reverenciaba al jaguar como símbolo de fuerza sobrenatural. Eso era más que intimidación, era invocación directa. Uno de los guerreros se acerca. Tiene una expresión dura, pero cuando sonríe, ves un patrón de líneas cruzadas en sus premolares. Te explica que representan las 4 direcciones del mundo. Para que nunca pierda el camino, dice, es sorprendentemente poético para alguien con más músculos que tú tienes libros. En ese momento, ves a una mujer mayor sentada bajo un árbol. Lleva un manto sencillo y cabello recogido con hojas secas. No parece noble ni sacerdotisa. Pero, cuando sonríe, su diente frontal luce una piedra blanca con vetas verdes. Solo una. Pero tan perfectamente centrada, tan limpia, que parece flotar en su sonrisa como una luna solitaria. Es una matriarca. No necesita ornamentos múltiples. 1. Basta para decir aquí estoy, y siempre he estado. Te das cuenta de que los dientes se han convertido en el nuevo lenguaje de esta historia. Y tú, que viniste solo a mirar, ya estás leyendo entre líneas, porque cada sonrisa, cada patrón, cada material es una frase, una memoria, incluso un desafío. Como si todos te dijeran que puedes ver en mi boca que no ves en tu espejo. Y. Tú, con tus dientes modernos, limpios, quizá blanqueados con tiras químicas y anuncios engañosos. Te preguntas si acaso alguna vez le diste a tu sonrisa tanta intención como ellos. La ciudad empieza a dormirse. Los colores se apagan lentamente. Y tú, entre templos y reflejos, sigues pensando en dientes, pero no como lo haría un dentista, sino como lo haría un arqueólogo, un narrador, o alguien que acaba de descubrir que la historia también se escribe con sonrisas. Te despiertas al amanecer, aún con la imagen de esa sonrisa solitaria brillando bajo el árbol. El aire es más fresco ahora y los sonidos de la ciudad comienzan como un murmullo bajo, aves, madera que cruje, pasos suaves. Hoy te han invitado a acompañar a un grupo que se dirige a las afueras donde se extrae el jade. Caminar hasta las canteras toma horas, pero el paisaje cambia de manera casi mágica. Dejas atrás la arquitectura geométrica para internarte en senderos bordeados por ceibas y lianas, con aromas a tierra húmeda y flores salvajes. En el trayecto, tu acompañante, un joven cargador que parece saber más de lo que dice,
te cuenta que el jade, conocido como Yaxchich, no era cualquier piedra. Entre los mayas, el jade era literalmente vida. No solo lo consideraban más valioso que el oro, sino que también lo asociaban al maíz, a la lluvia y al aliento mismo del universo. Era la piedra de los dioses. Y si querías llevarla en la boca, más te valía merecerla. Finalmente llegas al sitio de extracción, una abertura en la roca, donde la luz apenas se cuela. Los trabajadores usan herramientas de piedra para tallar con paciencia, casi con ternura. El jade no se arranca, se persuade. Su dureza es legendaria, pero también lo es su fragilidad. Un golpe mal dado y el fragmento se quiebra en 1000 pedazos. Un error y un mes de trabajo se pierde en un crujido silencioso. Te muestran las diferentes calidades. El más claro y lechoso es el más común, usado para objetos rituales. El más preciado es el verde oscuro, casi traslúcido, que parece contener un pedazo de selva atrapada. Ese es el que va en los dientes de los gobernantes, de los profetas, de aquellos cuyas palabras supuestamente podían curar enfermedades o convocar la lluvia. El joven cargador, con una sonrisa tímida, te muestra su propia piedra. Aún no está incrustada. La lleva atada al cuello, envuelta en tela de algodón. Un día, dice simplemente. No necesita explicar más. Aquí, llevar jade en los dientes es una meta. Una promesa que se hacen a sí mismos. Como si cada fragmento de piedra llevara un pedacito de destino. Mientras los trabajadores almuerzan toties con semillas molidas, una bebida espesa que sabe a cacao crudo, uno de ellos te cuenta que, en ciertas regiones, el jade era considerado un regalo vivo. Se ofrecía a los dioses, sí, pero también se enterraba con los muertos, o con los dientes de los muertos. Algunos cráneos hallados por arqueólogos modernos muestran trabajos dentales tan sofisticados que podrían pasar por carillas de diseño. ¿Recuerdas ese artículo que hablaba de celebridades con dientes de porcelana importada? Bueno, estos tipos lo hacían con piedras extraídas a mano y herramientas sin filo. Y tú te quejas porque tu dentista tarda más de 20 minutos. Los historiadores todavía debaten si existía una red de comercio dedicada exclusivamente al jade dental. Algunos piensan que ciertos talleres se especializaban en producir piezas en bruto, otros en pulirlas y otros, los verdaderos maestros, en insertarlas, como una cadena de producción dental que nunca dejó registro escrito. Pero sí muchísimas sonrisas fosilizadas. Caminas entre las pilas de fragmentos descartados. Algunos brillan al sol como escamas de reptil, aquí y allá. Ves piezas perfectamente redondeadas que no cumplieron con el estándar. Demasiado grandes, o con vetas marrones, o con un lado asimétrico. No todas las piedras nacen para ser exhibidas en una boca noble. Algunas quedan en el anonimato, como tú, quizás, antes de irte. Uno de los trabajadores te entrega un pequeño guijarro de jade. Para que no olvides, dice, sin añadir más. Lo giras en tus dedos. Es irregular, frío y pesa más de lo que imaginabas. Y sin embargo, sientes que tiene algo dentro, una historia que aún no ha sido dicha. De regreso a la ciudad pasas por un arroyo donde los aprendices lavan las piedras. El sol se refleja en sus superficies mojadas y por un instante crees ver una constelación sumergida. Te preguntas cuántas de esas piezas terminarán en un altar, en una ofrenda, o en la boca de alguien que aún no ha nacido. Y ahí, justo en ese pensamiento, recuerdas un dato extraño: se han encontrado esqueletos infantiles con incrustaciones dentales. Niños, algunos tan jóvenes que apenas habrían tenido tiempo para hablar. Lo cual plantea una pregunta inquietante: ¿era una forma de honrarlos, o un símbolo de que estaban destinados a algo más? ¿O simplemente una moda impuesta por padres obsesionados con el estatus? Los académicos no se ponen de acuerdo. Algunos creen que era parte de un linaje sagrado, otros que se trataba de sacrificios rituales decorados como reyes, y otros, más cautelosos, dicen que quizás nunca sepamos la verdad. Como todo lo que no se escribe con tinta, sino con hueso. Al llegar a la ciudad, ves el templo central iluminado por la luz del atardecer.
Y justo allí, en lo alto, una escultura que nunca habías notado, una deidad con la boca abierta y dentro de ella una piedra perfectamente tallada, una sonrisa inmortal. Te sientas en un banco de piedra. Tomas el pequeño jade que te dieron y lo aprietas en la mano. Tal vez no será tuya una sonrisa de jade, pero ahora entiendes lo que significaba ser visto. Ser recordado y quizás, si tienes suerte, brillar, aunque sea en la oscuridad. Avanzas por un sendero oculto entre la espesura, donde las raíces parecen deliberadamente puestas para hacerte tropezar. Vas acompañado ahora por un joven aprendiz de odontólogo Ritualsy. Esa era una profesión real que se ofrece a mostrarte lo que llama, con tono ceremonioso, el lugar donde los valientes lloran en silencio. Llegas a una cabaña circular, más bien modesta. Te sorprende que algo tan trascendente como el embellecimiento dental no se haga en templos dorados o cámaras de piedra adornadas. Pero no. Los procedimientos más radicales ocurren en espacios íntimos donde el sonido de una mandíbula apretada no rebota en las paredes. Dentro hay una camilla de madera baja, un cuenco con vapor hirviente de hierbas y una colección de herramientas que parecen salidas de un capítulo rechazado de peores formas de morir del pasado. Entre ellas, un pequeño punzón de obsidiana y una cuerda encerada. Muy tranquilizador. Te invitan a observar un procedimiento. Un joven, de unos 17 años, está por recibir su primera incrustación de jade. Lo acompañan su madre y un sacerdote, que murmura oraciones mientras quema copal en un cuenco de barro. El ambiente es tan denso que podrías cortarlo con una espátula. De marfil, el muchacho se recuesta con la boca abierta. El odontólogo, con movimientos suaves pero firmes, examina los dientes. Elige uno de los frontales. Elige el lado. Elige la piedra. Y entonces comienza el proceso. Primero, una mezcla de ceniza, resina de pino y lo que definitivamente huele como algo fermentado se aplica sobre el esmalte. Es antiséptico, dicen. También es probable que sea ligeramente narcótico, aunque eso no lo admite nadie. Luego, con el taladro de arco que tú ya viste en acción, comienza la perforación. Y aquí es donde te das cuenta de algo importante. Esto no se trata solo de decorar. Es dolor. Es transición. Es un rito. Cada crujido sutil del esmalte te hace apretar tus propios dientes. El joven no grita, pero sus dedos se aferran a una cuerda de fibras vegetales atada a la camilla. Durante más de una hora, el procedimiento continúa. Se detienen para limpiar, para cantar, para colocar una pequeña gota de savia en la perforación. Luego, el odontólogo encaja el diminuto fragmento de jade, lo gira ligeramente, como si fuera una cerradura. Finalmente, lo fija con una pasta espesa que huele a arcilla caliente y humo. El resultado, un punto verde centrado que capta la luz como un faro en una caverna. El muchacho se incorpora, sonríe, su madre lo toca en la frente. El sacerdote le entrega una pequeña piedra de obsidiana, símbolo de transformación. La ceremonia ha terminado y tú, bueno. Tú acabas de ver a alguien voluntariamente dejar que le perforen un diente con tecnología de la edad de piedra. Sin gritar. Lo que pone en perspectiva tu fobia a las limpiezas dentales con ultrasonido. Lo más curioso es que no todos los procedimientos eran iguales. Algunos implicaban una sola piedra, otros combinaban hasta 8. Algunos dientes eran limados hasta volverse puntiagudos, en especial los caninos, para emular a los jaguares, y luego se incrustaban joyas en la base. Otros se decoraban solo en los laterales. Los historiadores todavía debaten si había reglas específicas sobre cuántas piedras podía tener cada clase social. Algunos piensan que los patrones estaban ligados a linajes divinos. Otros creen que había algo de moda espontánea, a ver si esto se vuelve tendencia en Palenque. En todo caso, el resultado era un desfile de bocas ornamentadas con precisión obsesiva. ¿Y cómo sabían que el diente no moriría en el intento? Bueno, no siempre lo sabían. Hay cráneos hallados con infecciones avanzadas.
abscesos y dientes totalmente destruidos por procedimientos fallidos. No era raro que una persona desarrollara fiebre o incluso perdiera piezas enteras si la perforación se hacía demasiado cerca del nervio. Pero eso no detenía a nadie. Te cuentan la historia de un noble que, según el mito, insistió en tener 20 incrustaciones en la misma dentadura. Su boca era una constelación. Pero también, según los chismes, olía a muerte desde 5 pasos de distancia. El precio de la perfección. Y aún así, el deseo persistía. Porque el jade no era solo piedra, era poder. Era amuleto. Era promesa. Se creía que ciertas combinaciones podían proteger contra enfermedades, mejorar la fertilidad o incluso atraer sueños lúcidos, una especie de tarot. Pero dental, uno de los sacerdotes asistentes te muestra una tabla tallada en madera con distintos patrones. Cada uno tiene un nombre: ojo de ceiba, cola de serpiente, semilla de obsidiana. Al parecer, estos símbolos se elegían cuidadosamente para alinearse con el calendario ritual. Sí. Era complicado. Sí, era doloroso. Y sí, a veces salía mal. Pero al final del día, era también una forma de dejar una marca, de decirle al mundo o a los dioses que tú habías elegido no pasar desapercibido antes de irte. El joven del procedimiento se acerca. Ya puede hablar con cierta claridad. Te sonríe con orgullo. Y tú, por reflejo, le sonríes también. Tu reflejo dental, sin decoraciones, sin historia, sin brillo. Parece de pronto un poco plano. Pero eso está bien. No todos los días te conviertes en testigo de un arte perdido que mezcla medicina, magia, vanidad y valentía. Solo algunos días, como este. Despiertas antes del alba, cuando la bruma aún flota como un velo entre las chozas. El aire huele a tierra mojada y a humo dulce. Hoy no irás a ningún templo, ni a observar incrustaciones nuevas. Hoy vas a seguir a un curandero o lo que tú llamarías una especie de chamán ortodoncista para conocer otra dimensión de la moda dental, la de los dientes como talismán, como amuleto. Como barrera contra lo invisible, te encuentras con él en las afueras del mercado. Lleva un bastón de madera tallada y collares que suenan como huesos secos al moverse. Sus dientes, por supuesto, están decorados, 2 piedras al frente y una más apenas visible. En un premolar. Dice que esa última es la que sostiene su vista clara en el mundo de las sombras. Tú no sabes si lo dice en serio o si es parte del teatro. Pero igual lo sigues. Llegan a una casa modesta donde una familia espera. Un niño pequeño ha estado enfermo durante días. Tiene fiebre, llora sin parar. Y se dice que fue tocado por el mal viento. El curandero lo examina y luego mira sus dientes de leche. 2 están por caer. Frunce el ceño y se vuelve hacia la madre. Es vulnerable, dice. Porque no tiene defensa en la boca. Aquí aprendes algo insólito. En algunos contextos mayas, ciertos dientes eran vistos como puertas, y las incrustaciones, especialmente si eran de jade o piedra blanca, actuaban como sellos. Como trampas para los malos espíritus. Un diente sin piedra era como una ventana abierta en medio de una tormenta. El curandero saca una bolsa pequeña, de piel. Dentro hay fragmentos diminutos de cuarzo, resina endurecida, un pedacito de jade y algo que parece ser polvo de hueso. Con todo eso, prepara una pasta que mezcla en un cuenco de calabaza. No va a incrustarla, el niño es muy pequeño, pero la frotará sobre los dientes y encías, recitando una oración antigua. La escena es extraña, casi hipnótica. El niño se calma. No porque entienda lo que ocurre, sino porque todo en ese momento parece cargado de intención, de cuidado, de algo más allá de lo físico. Luego de la ceremonia, el curandero te explica que esta práctica no era común en todas las ciudades. Algunos linajes la usaban, otros no. Los historiadores todavía debaten si se trata de una tradición local o de una fusión con creencias más antiguas, quizás toltecas. Lo cierto es que, aquí, el diente incrustado no solo era decoración o símbolo de estatus. Era protección.
Una especie de seguro espiritual. Te muestra una tablilla con dibujos, bocas abiertas. Cada una con distintos patrones. Algunas tienen solo una piedra en el centro, otras distribuidas en forma de cruz o como pétalos. Cada patrón invoca algo diferente, dice. Hay piedras que calman el alma, otras que atrapan palabras malas, y otras que mantienen los sueños limpios. No puedes evitar pensar en los retenedores nocturnos modernos. Claro, los nuestros no hacen nada por los sueños. Salvo tal vez hacerte babear más de lo recomendable. Más tarde, visitas un pequeño altar familiar. Aquí, los dientes de los ancestros están guardados en pequeñas urnas de barro, junto con fragmentos de jade. No los enterraban siempre, te explican, a veces. Los conservaban para mantener su poder cerca. Un diente decorado. No era solo una parte del cuerpo, era un objeto de poder. Un recuerdo sólido. Literalmente, una herencia que podías tocar. Encuentras también un rollo de tela con símbolos bordados. Patrones dentales reproducidos con hilos de colores. Era una especie de catálogo. Como un logbook maya. Las mujeres lo usaban para elegir los diseños que pedirían para sus hijos. Esto servirá para protegerlo cuando viaje lejos, decía una, señalando un patrón en zigzag. Para que nunca se sienta solo. El jade, como piedra, tenía un estatus complejo. Por su color. Se asociaba a la vida, al crecimiento, al maíz joven. Pero también, en ciertos tonos, se usaba en rituales de muerte. Por eso, las piedras no se elegían solo por su brillo, sino por lo que evocaban. Un verde claro para la curación, un verde oscuro para la fuerza, un blanco lechoso para la pureza, y un gris verdoso muy raro. Para las transiciones, el tipo de piedra que alguien podría llevar en la boca. Justo antes de morir, uno de los ancianos que te acompaña se ríe cuando le preguntas si estas piedras realmente funcionaban. Tú crees que todo lo real se ve, dice. Pero no sabes cuántas veces una sonrisa ha salvado una vida. Luego te guiña el ojo, y tú no sabes si habla en serio, o si acaba de hacer el equivalente maya de un mic trap espiritual. Ya de regreso, ves a una mujer sentada a la entrada de su casa. Tiene el rostro lleno de líneas suaves y en la boca una piedra turquesa incrustada en un canino. Te dice que la puso cuando perdió a su esposo, que la piedra la ayudó a dormir, a no soñar demasiado, a seguir. Cada uno lleva su historia en la boca, te dice, y tú, sin darte cuenta, te llevas la mano a la mandíbula. No, hay piedras allí. Solo dientes limpios, quizás demasiado blancos, demasiado lisos. Dientes que no cuentan nada. O al menos, no aún. Hoy amanece con un silencio distinto. El cielo está encapotado, las aves cantan menos. Y en el aire flota un olor a copal que parece haber empezado desde antes que tú despertaras. Es día de ceremonia, te guían hacia el centro ceremonial más antiguo de la ciudad. No hay toldos ni mercaderes, solo columnas de piedra cubiertas de musgo y grabados que muestran rostros humanos con bocas abiertas y brillantes. Aquí, las incrustaciones dentales no son moda. Son parte del lenguaje entre lo humano y lo divino. Una comitiva te rodea, mujeres con tocados florales, sacerdotes que avanzan descalzos y nobles que se han preparado durante días. Sus sonrisas son de otro mundo. Algunas parecen tener constelaciones en los dientes, otras, pequeños souls. Una niña lleva solo una piedra colocada esa mañana, que refleja la luz como si tuviera fuego dentro. Todos están reunidos para la ofrenda de la boca verdadera. Según te explican, se trata de un rito en el que los participantes hablan con los dioses usando no solo palabras, sino los símbolos inscritos en sus propias sonrisas. Sí. Como si cada persona llevara inscrita una oración que puede ser leída desde el otro mundo. Un altar de piedra se levanta al centro de la explanada. Frente a él, los oficiantes disponen pequeñas ofrendas, cacao, plumas de quetzal, conchas, vasijas con agua sagrada. Y entre todo eso, dientes. Dientes humanos decorados con jade. Algunos rotos, otros perfectamente conservados. Pertenecían a ancestros importantes, te dicen. Y hoy regresan.
Como mensajeros, los sacerdotes entonan cánticos graves mientras el humo sube en espirales. Entonces uno de ellos se vuelve hacia la multitud, alza la voz, pronuncia un nombre, es el de un joven noble que se adelanta con una expresión que mezcla orgullo, temor y dolor. Esta será su segunda incrustación, y será pública. Lo ves subir los escalones lentamente. Lo esperan con una camilla baja, rodeada de flores. A su lado, el maestro dental, el mismo que viste días antes. Parece más solemne hoy, como si supiera que no solo está trabajando sobre un diente, sino sobre una historia futura. El joven se recuesta. El proceso comienza como siempre: limpieza con hierbas, fricción de la piedra, el canto bajo que acompaña el pulso. Pero esta vez hay un elemento nuevo. Mientras taladra, el sacerdote sostiene una piedra similar en forma y color a la que van a incrustar, y la pasa sobre los otros objetos rituales. Es como si ese fragmento de jade tuviera que aprender su papel antes de entrar en la boca del portador finalmente. El jade se inserta. Un destello, una respiración profunda y la ceremonia sigue. Pero no ha terminado, porque ahora viene la parte más inesperada. El joven se pone de pie, toma una pequeña flauta de hueso y empieza a hablar, no con música, sino con palabras antiguas, pronunciadas como parte del rito. Cada frase que emite va acompañada de un gesto, y cada sonrisa que muestra, cada destello del jade en sus dientes, es parte del mensaje. Te das cuenta de que estás presenciando algo que va mucho más allá de la estética. Aquí, el cuerpo no solo se adorna, se transforma en escritura, en testimonio, en voz. Los historiadores todavía debaten si estas ceremonias eran únicamente simbólicas, o si efectivamente creían que los dioses leían las bocas como textos vivientes. Algunos creen que estas incrustaciones funcionaban como sellos mágicos que solo se activaban en rituales. Otros piensan que se trataba de una forma temprana de comunicación no verbal entre castas, como si cada patrón dental fuera una contraseña. La ceremonia continúa durante horas. A cada momento, otro participante sube, muestra su sonrisa, recita algo, y recibe un objeto sagrado. Uno de ellos, un anciano, tiene una dentadura casi completamente decorada. Cuando habla, parece que el sol estuviera reflejándose en el agua. Es difícil mirarlo sin entrecerrar los ojos. Luego, llega el momento más enigmático. Se presentan cráneos. No de sacrificio, ni de enemigos derrotados. Son reliquias familiares, cuidadosamente conservadas, cuyos dientes decorados han resistido siglos. Se colocan en el altar con reverencia. Un sacerdote los rocía con agua y coloca hojas sobre sus bocas. Ellos también escuchan. Dice una mujer a tu lado, se persigna lo su equivalente cultural y murmura algo. Mi abuela está allí, te dice. Su diente tenía forma de flor. Siempre decía que la flor seguía viva incluso bajo la tierra. No sabes qué responder. Solo miras el cráneo que parece sonreír. Aún, ya cayendo la tarde, los participantes se agrupan y entonan un último canto, las bocas abiertas. Las piedras brillando con la luz cálida del sol poniente crean una imagen casi imposible, como si el cielo entero fuera una galería de joyas vivas. Cada piedra, un destello. Cada sonrisa, una oración. Te sientes pequeño, no por no tener piedras en la boca, sino por no haber pensado nunca que una sonrisa pudiera ser una herramienta tan profunda. En tu mundo, las bocas se corrigen, se blanquean, se esconden detrás de filtros. Aquí, en cambio, se muestran como lo que son, parte del alma, y entonces entiendes lo que nadie te había dicho, que en esta cultura, sonreír no era solo ser amable, era mostrar tu historia, tu creencia, tu promesa al universo. Te alejas en silencio, mientras los últimos rayos se reflejan en los dientes de jade de una anciana que no ha hablado en toda la ceremonia, pero cuya presencia brilla más que todos los discursos juntos. Cae la noche. El cielo se enciende con estrellas mientras el aire adquiere ese frescor sutil que anuncia un cambio. Te alejas del centro ceremonial, cruzas un campo ya dormido de milpas.
Y llegas a un lugar donde los vivos y los muertos aún comparten secretos, el cementerio de la ciudad, pero no imágenes lápidas de mármol ni tumbas ordenadas. Aquí, las sepulturas están integradas al entorno. Pequeños montículos, piedras colocadas en patrones específicos, altares improvisados con caracoles. Ceniza y flores secas. No hay tristeza aquí. Solo una especie de conversación silenciosa. Entre generaciones. Un anciano te acompaña. Su caminar es lento, pero su voz no tiembla cuando dice, algunos de ellos aún sonríen. No sabes si habla en sentido poético o literal, hasta que llegas a una plataforma abierta donde hay restos cuidadosamente dispuestos. Huesos ordenados, cráneos limpios. Cada uno con una peculiaridad, dientes decorados. Algunos brillan al ser tocados por la luna. Otros se ven apagados, pero intactos. Una mandíbula presenta una hilera de 4 incrustaciones de jade y una de nácar perfectamente alineadas. Otra tiene una sola piedra negra, centrada como un punto final, y es entonces cuando te das cuenta de que incluso los muertos llevaban joyas para el más allá. No era un lujo que terminaba con la vida, era una inversión para la eternidad. Te cuentan que los rituales funerarios incluían la preparación estética del cadáver. Si alguien moría sin haber recibido sus incrustaciones, los familiares podían encargarse de hacerlo post-mortem. No era común, pero ocurría. La idea era simple: nadie debía cruzar al otro mundo sin presentarse correctamente. Una mujer curandera local te muestra un cuaderno de dibujos donde ha registrado algunas de las mandíbulas que ha ayudado a exhumar y volver a enterrar. Con ritual. Hay bocas decoradas en patrones florales, geométricos, hasta uno que parece un mapa. Era un navegante, te dice, señalando un diente con una espiral doble. Siempre encontraba el camino. Incluso entre los muertos, los historiadores todavía debaten si estas incrustaciones funerarias eran un reflejo del estatus en vida o si, por el contrario, eran una forma de equilibrar injusticias. Como si al morir todos tuvieran derecho al brillo del jade, sin importar cuántos maíces habían sembrado o cuántas guerras habían evitado. Encuentras una tumba especialmente elaborada. Sobre ella, piedras planas dispuestas en forma de boca, abierta dentro. Un esqueleto envuelto en textiles deteriorados. Su dentadura tiene incrustaciones tan pequeñas que parecen polvo de esmeralda. Fue un poeta, te dicen. Cada palabra suya era un espejo. Suena como exageración ritual, pero luego, cuando ves la forma en que las piedras están colocadas, siguiendo la curva natural de la encía, entiendes que hubo intención artística. Tal vez incluso belleza, y no solo los nobles eran enterrados con sonrisas verdes. Se han encontrado personas humildes, pescadores, herboristas, incluso niños con al menos una incrustación. A veces era simbólica, una piedra simple, sin pulir. Pero siempre había algo, como si la boca fuera la firma final del alma. Tu guía te lleva a una pequeña cámara excavada, iluminada con lámparas de aceite. Aquí descansan varios cráneos dentro de nichos. No están alineados ni ordenados. Están posicionados como si miraran hacia ti, y sí. Algunos aún sonríen, bocanadas de historia detenida por 1000 años. Te acercas a uno que parece más reciente. Tiene 3 incrustaciones en patrón triangular. El esmalte está intacto. El jade aún brilla. Y ahí lo ves, una grieta justo por debajo de una de las piedras. Una herida que nunca sanó, probablemente dolorosa en vida, pero que ahora es parte de esa sonrisa inmóvil. Un recordatorio de que la belleza también tenía su precio. Y, en un rincón del mausoleo, una figura diferente, un cráneo sin mandíbulas, pero con la parte frontal decorada no con piedras, sino con pigmento verde aplicado en el espacio donde antes estaban los dientes. Murió joven, dice tu guía, no alcanzó el tiempo para la piedra. Le pintaron lo que no pudieron tallar. Es algo profundamente humano. Hacer belleza donde no hay recursos. Honrar la intención aunque falten los medios. Porque incluso sin jade, ese gesto lo dice todo, la sonrisa como ofrenda, incluso si es simbólica. Te sientas un momento junto a una tumba baja. El aire huele a humo, humedad y a algo viejo.
como si la tierra estuviera exhalando historias. Miras las estrellas, piensas en los dientes modernos, los blanqueamientos, las carillas, las sonrisas de catálogo, y no puedes evitar compararlos con estos huesos milenarios, que aún hoy parecen querer contarte algo. Quizás lo más asombroso no es que hayan decorado sus bocas, es que lo hicieran con tal convicción, con tanta profundidad que 1000 años después, aún puedes leerlas, aún puedes ver que lo intentaron, que eligieron, y quizás tú también lo haces. Tal vez no con Jake, tal vez no con dolor, pero con alguna forma de marcar quién eres, porque la sonrisa, como tantas otras cosas, es una puerta, y en este lugar nadie la cerraba ni siquiera al morir. Amanece con un murmullo distinto, tambores lejanos, pasos decididos, el tintineo de instrumentos colgando de cinturones. Hoy no es un día cualquiera en la ciudad, hoy es jornada de sanadores, curanderos y dentistas, pero no del tipo que lleva bata blanca y postes de encías inflamadas, no. Aquí, los especialistas en bocas son figuras mixtas, mitad médicos, mitad sacerdotes y un poquito de alquimistas. En esta cultura, arreglar un diente no era solo una cuestión física. Era reparar una fractura en el flujo de energía entre el cuerpo y el cosmos. Tu guía. Un hombre mayor con la columna encorvada pero los ojos tan filosos como cuchillas de obsidiana te lleva a uno de los espacios más respetados de la ciudad. El taller del especialista dental Ritual. No es un taller grande ni ostentoso. Más bien, es un espacio íntimo con bancos bajos, cuencos ordenados y herramientas que parecen huesos tallados por el mismísimo tiempo. El dentista te recibe con una sonrisa que exhibe 4 incrustaciones, perfectamente alineadas como las teclas de jade de una flauta. Su presencia impone. A su alrededor hay ayudantes jóvenes que muelen minerales, calientan resinas, preparan ungüentos. Un pequeño fuego al fondo mantiene hirviendo un caldo espeso que huele a algo entre canela rancia y savia dulce, para calmar la lengua. Explica uno de los ayudantes con una sonrisa cómplice. En una mesa, descubres un arsenal que haría sudar a cualquier odontólogo moderno, punzones de hueso de jaguar, microtaladros de obsidiana montados en manijas de madera, alisadores de cuarzo, y una cajita especial con fragmentos de jade clasificados por tono, transparencia y temperatura al tacto. No bromeo, los eligen también por cómo se sienten. Hay piedras frías como la mentira y otras tibias como la verdad dicha en sueños. Un paciente llega. Es un anciano con 2 dientes dañados y una incrustación suelta. El procedimiento va más allá de reemplazar la piedra. Se trata de restaurar el equilibrio. El maestro dentista coloca hojas sobre la frente del paciente, traza símbolos con pigmento rojo alrededor de la boca y murmura palabras que no entiendes, pero que parecen más importantes que cualquier anestesia. Y entonces comienza, con la precisión de un cirujano y la paciencia de un jardinero zen. El especialista limpia la zona, retira los fragmentos viejos y vuelve a pulir la cavidad. Mientras tanto, uno de los ayudantes sostiene una tablilla de madera tallada con símbolos, que, aparentemente, indican qué tipo de piedra corresponde según el momento del calendario lunar. Nada es improvisado, ni el color, ni la forma, ni el momento. Cada pieza tiene un propósito. Los historiadores todavía debaten si estos dentistas rituales eran una casta hereditaria o si se formaban mediante algún tipo de instrucción formal. Algunos textos coloniales hablan de curanderos de boca, lo que sugiere que sus conocimientos iban más allá de la mecánica. Hoy, los antropólogos encuentran en sus restos pruebas de una técnica increíblemente refinada. Perforaciones simétricas, incrustaciones firmemente adheridas, desgaste uniforme que sugiere uso y no trauma. Te muestran una tabla con representaciones estilizadas de dientes y sus posibles decoraciones. No se trata de estética. Cada combinación tenía un significado específico.
Por ejemplo, 2 piedras. En los caninos simbolizaban protección espiritual doble, una contra los malos pensamientos, otra contra las enfermedades contagiosas. Una piedra triangular colocada en los incisivos se asociaba al equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Si eso no es marketing místico. No sé qué lo es, pero no todo es ordenado y brillante. Uno de los ayudantes te lleva a una cámara trasera, donde se almacenan herramientas rotas y dientes extraídos. Algunos están partidos, otros ennegrecidos por infecciones. A veces falla, dice sin tristeza. Nadie sonríe para siempre. En un rincón. Una caja de dientes decorados que jamás fueron reclamados, como si sus dueños se hubieran ido sin tiempo para mostrar su obra final. Uno de los elementos más curiosos que descubres es un instrumento ritual que parece una flauta, pero no suena. Está hecha con hueso humano y decorada con incrustaciones dentales. Se usaba, al parecer, para soplar sobre pacientes en momentos críticos del tratamiento. El aire pasaba por la pieza como un susurro. No hacía música, pero le hablaba al diente, según los practicantes. Un joven aprendiz te muestra una herramienta de su invención. Una especie de cepillo de fibras vegetales con resina endurecida. Sirve para limpiar las incrustaciones sin dañar el esmalte. Te ríes por dentro. No será sónico ni eléctrico. Pero suena a cepillo dental artesanal de lujo, como esos que venden en envases biodegradables pero con siglos de respaldo espiritual. Cuentan que en algunas ciudades cercanas, los dentistas eran considerados casi oráculos. Si alguien tenía un diente que rechazaba la piedra, era signo de que debía cambiar su destino, en una ocasión documentada en códices pictográficos. Un joven rechazó 3 incrustaciones consecutivas. El mensaje fue claro, no debía casarse. ¿Con quién estaba prometido? Días después, su prometida enfermó gravemente, casualidad. O el poder de una muela sabionda. Te quedas un rato viendo cómo los ayudantes aprenden. Practicando con modelos de barro cocido, perforando con cuidado, aplicando pasta de resina. Insertando piedras con pinzas de hueso. Algunos se equivocan, y el maestro se limita a observar, sin corregir aún. No aprenden del éxito, aprenden de la astilla, al salir. Pasas junto a una vasija que contiene restos de piedra descartada. Una etiqueta de glifos que alguien ha traducido con carbón. Dice, piedras sin propósito. Y piensas en cuántas veces los humanos modernos también nos sentimos así, pulidos, preparados, pero sin cavidad donde encajar. Sin propósito donde fijarnos. Pero aquí. Incluso eso tiene un lugar. Hasta el jade rechazado se guarda con cuidado, porque nunca se sabe cuándo llegará el diente exacto para recibirlo, y tú que no viniste a decorar tu sonrisa. Sales de ese taller con una nueva sensación en la boca. No es jade, es conciencia. De cada palabra que dices, de cada historia que encierras al cerrar los labios. El día comienza con una risa. Un grupo de adolescentes, sentados a la sombra de una ceiba, comparten frutas, historias y consejos de cuidado dental. Uno de ellos saca una bolsita de tela con algo que parece una mezcla de ceniza y savia endurecida. Esto es lo que uso, dice con orgullo, aplicando una pizca sobre su diente con incrustación de hematita. Mi abuelo vivió con esto hasta los 90 ciclos. Te acercas curioso. Lo que están compartiendo no es solo una receta oral, es una ciencia viva. Aquí, la higiene dental no se reduce a un cepillo. Es ritual, es herencia. Es alquimia. Hoy vas a descubrir lo que nadie te contó. Cómo cuidaban sus sonrisas decoradas. Los antiguos mayas. Porque perforar un diente para incrustarle una piedra preciosa es una hazaña, claro. Pero mantenerla limpia, brillante y libre de infecciones. Eso es un arte en sí mismo. Tu guía. Una mujer de mediana edad con una sonrisa, impecablemente decorada, te conduce a su casa. Allí, junto al fuego, empieza a preparar lo que llama su pasta matinal. Tritura corteza de árbol, mezcla con cal viva, unas gotas de savia y un ingrediente que no reconoces. Te dice. Sin parpadear, orina de iguana joven, tú ríes. Ella no la mezcla huele, potente.
pero al aplicarla sobre los dientes produce un efecto curioso, se calienta. Activa la piedra, te dice, como si eso lo explicara todo. Al parecer, ciertos compuestos naturales provocaban una leve reacción química que limpiaba tanto el jade como el esmalte circundante, a su manera. Es como tener una fórmula de limpieza dental ecológica, vegana y ligeramente peligrosa. Otro método común era el enjuague con infusión de hierbas, hojas de chaya, raíz de ceiba, corteza de zapote negro. Algunas de estas infusiones se fermentaban durante días, alcanzando un grado alcohólico suave, el efecto, limpieza, desinfección, y un leve zumbido mental. Como enjuague bucal y tequila, todo en uno, los historiadores todavía debaten si estos hábitos eran personales o estandarizados. Algunos creen que las recetas cambiaban de región a región según la flora disponible. Otros aseguran que existía una tradición formal de limpieza de boca sagrada, practicada por especialistas. En todo caso, los restos arqueológicos han mostrado sorprendentemente poca queris entre los individuos con incrustaciones, lo cual, considerando la dieta rica en maíz y miel silvestre, es impresionante. Pero no todo era eficaz. Algunas técnicas eran creativas, como el polvo de concha molida, que raspaba más de lo que limpiaba, o la goma de mascar de resina de hule mezclada con chili que supuestamente expulsaba el aliento caliente de los demonios. ¿Tú la pruebas por cortesía? Nunca habías deseado tanto un cepillo Colgate. Te cuentan también sobre los días de no hablar. Tradicionalmente, tras una nueva incrustación, se guardaba silencio durante un ciclo lunar. No por dolor, sino porque se creía que las palabras emitidas antes de que la piedra se acomodara podían quedar atrapadas dentro del diente. Y nadie quiere andar por la vida con un insulto atrapado entre los molares. En algunas casas ves pequeños altares dedicados a los dientes, literalmente, figuras con bocas exageradas, adornadas con semillas pintadas que imitan las incrustaciones. Se cree que estas estatuillas protegían a los niños en crecimiento y evitaban que les salieran los dientes torcidos o vacíos en una visita a un sanador anciano. Observas una práctica aún más peculiar. Para limpiar una incrustación muy antigua, utiliza un cabello humano envuelto en una fibra vegetal con el que frota suavemente el contorno de la piedra. El diente recuerda, dice. Pero también olvida si se le susurra. No estás seguro de qué significa, pero tampoco quieres interrumpir. El hombre trata cada diente como si fuera un pequeño dios dormido. Uno de los elementos más sorprendentes es una pasta negra brillante que algunos aplican sobre el diente como barniz de noche. Se elabora con resina de copal, hollín y extracto de una fruta que parece un cruce entre la granada y el higo. La intención no es solo estética, aunque acentúa el brillo del jade contra el esmalte oscuro, sino también protectora. Actúa como una capa contra el desgaste del habla, del frío, de las palabras pesadas. ¿Recuerdas ese protector solar romano con excremento de cocodrilo? Bueno, esto es lo mismo. Pero para sonrisas sagradas. Te muestran un cuaderno tallado en corteza con recomendaciones generales. Algunas suenan razonables, no más que es piedra, aunque te desafíen, otras no tanto, evita mentir si tu diente es de forma curva o se torcerá más. Pero todas comparten una certeza, la boca es una entrada. De alimento, de energía, de destino, en las zonas más alejadas. Ves que algunas personas han desarrollado sus propios métodos. Uno de ellos usa la baba del caracol como ungüento nocturno, otro jura por una combinación de ceniza de insecto y hojas de papaya. La diversidad de técnicas parece infinita. Pero hay un factor común, respeto absoluto por los dientes decorados. Y no por vanidad, por significado. Porque un diente con piedra es como un códice en miniatura. No lo limpias solo para que brille, lo cuidas como cuidarías un mensaje. Al caer la tarde, regresas a la plaza donde los adolescentes aún ríen. Uno de ellos ha perdido una piedra mientras comía tamal de armadillo. Se la tomarán con humor, pero también buscarán reemplazarla pronto, no por presión social, porque sienten que sin ella algo les falta. Una palabra, una nota, una chispa.
Tú, con tu sonrisa moderna, tus enjuagues sin sabor y tu cepillo eléctrico. Empiezas a preguntarte si quizás no te falta también algo, no una piedra. Tal vez solo una historia, una que puedas contar no con la lengua, sino con los dientes. Hoy tu camino te lleva a la sombra. No porque el sol esté fuerte, aunque sí lo está, sino porque comienzas a ver el otro lado de esta fascinación con la sonrisa decorada. Todo tiene su costo. Incluso a el Jade, te encuentras con una anciana partera que también es, según cuentan, una guardiana de bocas perdidas. Tiene un cuaderno de tela lleno de dibujos de dentaduras fallidas, incrustaciones que se soltaron, dientes partidos, infecciones que se extendieron hasta el hueso. No todo lo que brilla es bueno para la raíz, te dice, mientras te sirve una bebida espesa que sabe a tierra y canela. Hoy aprenderás que la belleza, cuando se busca con desesperación, también puede doler, a veces más de lo que se está dispuesto a mostrar. Te lleva a una vivienda humilde en las afueras. Allí vive un hombre de mediana edad con una sonrisa incompleta. Literalmente, 2 de sus dientes han sido arrancados, y donde antes había piedras preciosas, ahora solo queda cicatriz. Dice que fue culpa de una mala preparación, que el maestro era joven, que se apresuró, que el pegamento no era el correcto. En su ciudad le dijeron que era su culpa por no seguir el calendario adecuado. Aquí, los rumores vuelan como colibríes, rápidos, coloridos y con pico afilado. Los historiadores todavía debaten si había formas reguladas de aprender este arte o si, en épocas de auge, cualquiera con una piedra brillante y algo de astucia podía proclamarse artesano dental. Lo cierto es que, en los registros arqueológicos también hay errores. Dientes con múltiples intentos de perforación, incrustaciones hechas a través del esmalte, raíces destruidas por el calor de la resina. Uno de los casos más tristes que te cuentan es el de una joven que, desesperada por obtener una incrustación antes de una ceremonia de unión, acudió a un curandero de paso. El resultado: infección, fiebre y la pérdida de media mandíbula. Su sonrisa, dice la leyenda, se deshacía cada vez que hablaba. Un símbolo trágico que hoy, por supuesto, se ha convertido en advertencia. El culto a la sonrisa perfecta, al parecer, no nació con Hollywood. Pero no todo es drama físico. También hay historias de dientes malditos, como el guerrero que pidió una incrustación hecha con jade encontrado en una tumba saqueada. Al poco tiempo, enfermó. No de nada visible. Solo empezó a hablar solo, a soñar con bocas abiertas, a evitar los espejos, hasta que se arrancó la pieza con sus propias manos. Lo encontraron en el río con una sonrisa vacía y los labios aún verdes. ¿Es cierto? Probablemente no. Pero en estas tierras, la verdad y la metáfora se abrazan con tanta fuerza que a veces no sabes dónde empieza una y termina la otra. En otro rincón del pueblo conoces a una mujer que solía hacer las mezclas de resina para incrustaciones. Tenía el tacto perfecto, decían. Pero un día mezcló 2 ingredientes que no debía, el uno extraído de una planta usada solo en rituales fúnebres, y desde entonces nadie quiso sus servicios. Dicen que sus piedras se sueltan solas, te susurra un niño, con más emoción que miedo. La mujer te muestra una caja con sus mezclas antiguas. Algunas aún huelen fuerte. Una parece moverse cuando la miras demasiado tiempo. Decides no preguntar. Te das cuenta de que para cada sonrisa brillante que viste en la plaza hay al menos otra que quedó en la sombra. Que por cada incrustación perfecta hay una muela abandonada. Porque en una cultura donde la boca es símbolo de poder, perder un diente decorado no es solo una cuestión médica. Es una pérdida de estatus, de identidad, de propósito. Uno de los curanderos te lleva a un archivo de huesos, cráneos apilados, cuidadosamente clasificados. Muchos de ellos con signos claros de intento fallido. Fracturas, piedras desplazadas, infecciones óseas. Y aún así, incluso en esos errores, hay belleza. Las piedras siguen brillando. Los dientes aún parecen querer hablar. Hay debates académicos sobre si la alta tasa de infección que a veces se encuentra en ciertas zonas corresponde a
Modas excesivas. Algunos creen que, durante ciertos periodos, el deseo por las decoraciones superó la capacidad técnica, como si todos quisieran ser vistos como nobles, incluso sin tener el conocimiento o los medios. Lo que suena bastante actual, si lo piensas. En el camino de regreso pasas por un mural. ¿No lo habías notado antes? Muestra a un hombre con la boca abierta, de la cual emergen serpientes. En sus dientes hay piedras negras. Pero las serpientes las devoran una por una. Una imagen inquietante. Tu guía murmura, ese es el que quiso parecer lo que no era. Eso te sacude un poco. Porque en el fondo, todas estas historias tienen algo en común, advertencias. Sobre el orgullo. Sobre el deseo. Sobre el precio de querer brillar demasiado. Cuando llegas a tu alojamiento, te miras en un pequeño espejo de obsidiana polida. Tu reflejo es tenue, distorsionado. Pero tu boca está ahí, limpia, sencilla, sin adornos. Y por primera vez. Te preguntas, ¿brilla lo suficiente? ¿O estás mejor así, sin peso, sin historia, sin cicatriz? No respondes. Solo apagas la lámpara. Porque sabes que mañana verás otra historia. Tal vez una sonrisa perfecta, o tal vez otra rota. La ciudad parece más silenciosa hoy, no porque haya menos personas, el mercado bulle, los niños juegan, los tambores suenan a lo lejos, sino porque algo en el aire pesa distinto. Es como si cada piedra del camino recordara algo que tú aún no sabes. Te conducen por un sendero antiguo, uno que ya no usan a menudo, al final del camino, una ciudad caída. O mejor dicho, parte de la misma ciudad, pero olvidada, tragada por la vegetación. Piedras colapsadas, templos agrietados, casas que apenas conservan su forma. El guía, un joven con dientes decorados en espiral, dice, aquí. La sonrisa se apagó. Hoy conocerás cómo se fue apagando la moda dental con Jade. No de un día al otro, claro, sino como todo en la historia humana, a pedazos, entre temblores, cambios de poder y silencio, entras en lo que fue una casa noble. Aún conserva restos de pintura en las paredes. Ves en una esquina una vasija con fragmentos de jade, incrustaciones sueltas, pequeños trozos de dientes humanos, como si alguien, en medio del caos, intentara conservar algo, pero no lo logró. Durante siglos, estas ciudades mayas florecieron con una fuerza impresionante. Construyeron observatorios astronómicos, sistemas hidráulicos y sí, modas dentales que desafiaban la lógica médica moderna, pero nada dura para siempre. Guerras, sequías prolongadas, rebeliones internas, migraciones, todo conspiró para que estas urbes comenzaran a desmoronarse. Los historiadores todavía debaten qué causó exactamente el colapso. Algunos señalan el agotamiento de recursos, otros tensiones políticas entre ciudades rivales, y muchos una mezcla de factores. Como una tormenta perfecta que apaga la luz poco a poco. Pero tú estás aquí por los dientes. Y te preguntas, ¿qué pasó con las sonrisas de Jade cuando los templos cayeron? En los restos de este barrio encuentras lo que parece haber sido un taller dental abandonado. Herramientas oxidadas. Piedras olvidadas. Un tablón con marcas de medidas. Un mural parcialmente destruido que muestra un rostro sin boca. Alguien lo borró. O quizás fue el tiempo. Te cuentan que, en los últimos días de estas ciudades, la obsesión por las incrustaciones disminuyó. Ya no era fácil conseguir jade. Las rutas comerciales se rompieron. Los artesanos emigraron o desaparecieron. Las nuevas generaciones comenzaron a ver el dolor del procedimiento como algo innecesario, incluso supersticioso. Algunos simplemente ya no podían permitírselo. Y entonces, la sonrisa perfecta pasó de ser aspiración a leyenda. En otro edificio, que tal vez fue una especie de templo, encuentras una figura tallada que rompe todos los patrones anteriores. Es una mujer con los ojos cerrados y una boca sin piedras, totalmente desnuda de adorno. Pero su expresión transmite serenidad, como si hubiera decidido no cargar más. Algunos académicos interpretan esto como un símbolo del cambio, del abandono, de la ornamentación dental como símbolo de estatus.
Otros creen que fue simplemente el resultado de la falta de materiales, pero una interpretación alternativa, una de esas que los arqueólogos debaten en voz baja durante conferencias con café frío, sugiere que, en los últimos tiempos, la moda dental fue vista como una carga, porque cuando la ciudad cae, una sonrisa decorada es un blanco, una declaración que no puedes ocultar. Imagínate llevar piedras en la boca mientras tu mundo se derrumba. Tener una sonrisa de lujo mientras tus cultivos mueren. Tus templos se derrumban y tu gente huye al monte. El jade se volvió peso. Y el silencio, un refugio. Encuentras una tumba improvisada en la base de una pirámide semiderruida. Allí. El cuerpo fue enterrado sin ceremonia. Y sin dientes. No por violencia, sino por decisión. Las cuencas dentales están vacías, limpias. Como si alguien del propio difunto, quizás, hubiera decidido no llevar nada de eso consigo. Te sientas en una piedra caída. El sol es más suave aquí. Como si incluso él supiera guardar respeto. Piensas en todos, los rostros que ya no brillan. En las sonrisas que no fueron heredadas. En las piedras que quedaron sin boca. Pero no todo se perdió. Porque siglos después, cuando arqueólogos modernos empezaron a excavar estos lugares, encontraron los dientes. Esos testigos minúsculos y relucientes, incrustaciones aún firmes, aún bellas, aún contando historias. En los museos, los estudios, los escáneres 3D. Volvieron a hablar, los investigadores notaron que, aunque la práctica decayó, nunca desapareció por completo. En algunos pueblos más alejados continuó. No como moda, sino como ritual familiar. A veces solo una piedra, colocada en secreto. A veces un diente decorado para ser ofrecido a los dioses, aunque nadie más lo viera. En ciertos códices posteriores aparecen figuras con bocas decoradas, aunque el jade ya no era la estrella. Se usaban hueso, cerámica, incluso metal. La sonrisa persistió. Cambió de material, de intención, de forma, pero no murió, y eso, en sí, es conmovedor. Porque en este rincón del mundo, aun cuando todo colapsó, el gobierno, la religión, las ciudades mismas, la idea de hablarle al universo con una piedra en la boca sobrevivió, callada, enterrada, pero viva al salir de la ciudad fantasma. ¿Ves algo que no habías notado? Una roca tallada con una boca abierta. Solo eso. Sin ojos, sin nariz, solo una boca que espera. Quizás aún quiere decir algo. O simplemente recordarte que, al final, todos dejamos palabras atrapadas en los dientes. Y algunas de ellas, incluso si nadie las oye, brillan igual. Regresas al presente poco a poco, pero esta vez no lo haces solo con los pies cubiertos de polvo y los ojos llenos de piedra. Hoy tu guía es otro tipo de personaje, lleva pantalones cargo, una mochila con instrumentos de medición y una tablet que nunca deja de revisar. Se llama Claudia. Es arqueóloga. Y está aquí para escuchar a los dientes. Te recibe en un campamento moderno ubicado junto a una de las zonas de excavación. Hay carpas, cajas de plástico etiquetadas. Un par de drones descansando bajo lonas, pero lo más importante está en una mesa larga de madera, cubierta por una tela blanca, fragmentos de mandíbulas, dientes sueltos. Y pequeñas cajas acolchadas con joyas dentales que no han brillado desde hace 1000 años. Claudia sonríe, se ajusta los lentes y dice: estos chicos hablan más que cualquier códice. Hoy aprenderás cómo los investigadores modernos han aprendido a leer lo que los mayas escribieron. Con sus sonrisas. Primero, te muestra una serie de escáneres digitales. Mandíbulas completas. Ampliadas a nivel microscópico. Puedes ver cómo se tallaban los orificios en el esmalte, con un ángulo preciso que evitaba perforar el nervio. Puedes ver residuos de resina endurecida aún presentes después de siglos. La precisión es absurda, dice Claudia. La mayoría de estos procedimientos no causaron daño permanente. Algunos incluso parecen haber mejorado la estructura dental. Eso es algo que los historiadores todavía debaten. ¿Eran los mayas simplemente decorativos? ¿O habían logrado una forma de fortalecer los dientes a través de estas incrustaciones?
Un equipo en Yucatán ha encontrado evidencia de que las zonas alrededor del jade muestran menos desgaste que el esmalte sin tratar. Un efecto secundario. ¿Positivo? ¿Sabían algo que nosotros aún no entendemos? Mientras Claudia te guía por el laboratorio improvisado, te presenta una serie de casos particulares. Uno de ellos es el llamado individuo T55, un cráneo hallado en una tumba secundaria, con 9 incrustaciones de jade colocadas en un patrón completamente asimétrico. Al principio, pensaron que era un error. Luego, al escanear la estructura, notaron que las piedras formaban una constelación reflejada, como si el portador llevara el cielo del inframundo en la boca. Era un sacerdote funerario, dice Claudia. O alguien que deseaba encontrar el camino después de la muerte. Más adelante, ves algo aún más peculiar, un fragmento de mandíbula con una incrustación de piritas sí, oro de los tontos, colocada entre 2 de jade. Esto era raro, muy raro, no tanto por el material, sino porque la pirita, al estar más blanda, solía fracturarse. Pero en este caso, no solo está intacta, está pulida con tal precisión que refleja la luz como un espejo. Quizás querían verse a sí mismos, bromea uno de los asistentes. O, más probablemente, querían que los dioses los vieran al hablar. También te muestran dientes con evidencia de reemplazo. Sí, reemplazo. Algunos mayas, según sugieren los estudios actuales, retiraban una incrustación antigua para colocar una nueva, como quien actualiza su look. En un caso, encontraron una mandíbula con señales de hasta 5 intervenciones en el mismo diente, cada una con distintos tipos de resina. Como una cronología emocional de jade, Claudia se ríe al contarte que, en ciertos círculos académicos, ya se habla de una arqueología del narcisismo dental. Lo dice en tono irónico, claro, pero tú no puedes evitar pensar que hay algo de razón, en todos los tiempos. Los humanos han querido ser vistos, recordados, preferidos, pero no todo. Son avances científicos. También hay preguntas sin respuesta. ¿Cómo elegían las formas? ¿Qué hacían cuando una incrustación se soltaba en la vejez? ¿Qué significaban realmente los patrones combinados? Hay restos que muestran incrustaciones mezcladas de jade, turquesa, nácar y obsidiana. ¿Tenían un código? ¿Era simplemente estético? ¿O funcionaba como un tipo de lenguaje privado entre linajes? Los arqueólogos intentan descifrarlo con programas de inteligencia artificial, creando patrones de comparación, como si analizaran huellas digitales, pero nada reemplaza al contexto, a la tierra donde se encontró, a las costumbres del pueblo específico. A veces, una sonrisa es solo eso, y otras veces es un tratado completo sobre el alma. Al caer la tarde, Claudia te muestra una maqueta de impresión 3D, una réplica a escala real de una mandíbula con incrustaciones múltiples, hecha para exhibición en un museo. Te permite sostenerla, girarla en tus manos. Es pesada, más de lo que esperabas. Imagina llevar eso en la boca, dice. Lo haces. Por un momento. Puedes. Y entonces te lleva a una caja más pequeña. Dentro, una pieza real. Original, un diente humano con un punto perfecto de jade incrustado. Verde oscuro, casi negro. Brilla discretamente como si supiera que ya fue visto 1000 veces pero igual no le importa. Tocas la caja con reverencia. El laboratorio guarda silencio. Ese, dice Claudia, es el primero que encontramos aquí. El que nos hizo entender que la historia no estaba escrita solo en piedras grandes, sino en las pequeñas, en las que masticaban, en las que sonreían. Te das cuenta de que toda esta moda, todo este mundo de sonrisas talladas y mandíbulas esculpidas, no era solo estética, ni religión, era archivo, era código, era arte corporal con alma de crónica. Sales del campamento mientras el cielo se tiñe de rosa. Los insectos comienzan a cantar. Las luces del laboratorio se encienden, y tú, por primera vez, no piensas en dientes como partes funcionales del cuerpo, piensas en ellos como testigos,
como páginas minúsculas que aún conservan tinta, como ojos en lugares donde no hay mirada, y quizás eso es lo más humano de todo, haber querido dejar una historia tan íntima, justo donde empieza la palabra. El calor ha bajado. El aire huele a tierra quieta, a hojas secas y a esa madera quemada que humea lentamente en los altares domésticos. Caminas por un sendero que ya conoces, pero con una nueva mirada. Después de todo, has seguido los pasos de una sonrisa durante siglos. Hoy ya no solo observas, ¿comprendes? Te detienes frente a un mural que viste hace días. La figura central es la de una mujer con un tocado de plumas y serpientes. Pero ahora notas algo que antes pasaste por alto. Su boca tiene un patrón doble, 2 piedras verdes y una blanca al centro. El reflejo está levemente tallado también en su sombra, como si la sonrisa trascendiera incluso el cuerpo. Y eso, de algún modo, lo dice todo. Tu viaje termina con una última conversación. Un anciano artesano, casi ciego, pero con la voz tan nítida como la de un narrador de cuentos, lleva una piedra pequeña atada a una cuerda. No está en sus dientes. Está sobre su pecho. Cerca del corazón. Esta era para mí, dice. Nunca la puse. Nunca encontré el momento. La acaricia con el dedo como si tocara un recuerdo. Pero la guardé. Por si en la otra vida también se sonríe, te invita a sentarte. A su alrededor, pequeñas herramientas talladas, fragmentos de dientes en miniatura, réplicas de Jade que ha ido haciendo por décadas. Dice que ya no puede tallar como antes. Pero aún puede enseñar. A veces, le piden diseños sin intención de ponerlos. Solo para ver cómo se verían. Como una joya invisible, le preguntas si aún hay quienes usan incrustaciones. Te responde que sí, pero pocas. En comunidades pequeñas, alejadas del ruido. Donde la tradición no es símbolo de pasado, sino de pertenencia. Allí, aún se hacen los rituales, aún se canta al diente, aún se susurra al Jade. Los historiadores modernos tienen registros de estos grupos. Algunos jóvenes viajan cientos de kilómetros solo para recibir una única piedra en un diente. No por vanidad, por conexión. Por continuidad, porque hay algo poderoso en llevar un pedazo de historia viva justo donde se pronuncian las palabras, te levantas, agradeces, y al salir. El anciano dice algo sin mirarte, no importa si lo llevas en la boca o en el bolsillo. Lo que importa es si brilla contigo o sin ti. ¿Entiendes? No todos los mayas se decoraron los dientes para parecer más importantes. Algunos lo hicieron para no olvidar. Otros para ser recordados. Pero todos lo hicieron sabiendo que hay algo mágico en el simple acto de sonreír. Tal vez por eso, en muchos de los entierros más humildes, los arqueólogos siguen encontrando dientes decorados. Porque incluso en el momento final, alguien quiso llevar luz en la boca. Una sonrisa como faro. Como oración. Como despedida. Y ahora, al final de tu viaje, tú también llevas algo en la boca. No una piedra, claro. Pero sí una historia, un mapa, una pregunta. Te detienes frente a un estanque. El agua está quieta. Como un espejo de obsidiana líquida. Te miras, sonríes. Es solo tu reflejo, sin Jade, sin adornos. Y sin embargo, hay algo distinto. Porque ahora sabes lo que significa elegir una sonrisa. Tallarla, cuidarla, portarla como una ofrenda. Te alejas despacio. El sol cae, el cielo se apaga, y las últimas piedras brillan. Sin necesidad de luz. Ya es tarde, te recuestas, sintiendo el peso de la historia, deslizarse suavemente hacia el fondo de tus pensamientos. Como si las voces antiguas se acomodaran una a una en tu respiración. La historia que acabas de escuchar ya no vibra con tambores, ni con murmullos de resina caliente, ni con Jade repiqueteando en dientes perfectos. Ahora, simplemente, reposa contigo. Imagina que estás en una casa tranquila, con paredes de barro y techo de palma. Afuera, el viento mueve las hojas de las ceibas con ritmo lento. Como si contaran secretos a la luna. En la oscuridad, una sonrisa aún brilla, no porque tenga incrustaciones, sino porque ha decidido quedarse. Iluminar suavemente lo que queda de la noche,
Respira lento. Deja que cada exhalación sea una piedra cayendo al fondo de un lago silencioso. No hay más nombres, ni fechas, ni debates académicos. Solo tú y el eco de un tiempo en que la boca era templo, espejo y promesa. Todo está bien. Aquí, ahora, estás seguro. Nadie te pedirá que te perfores nada. Ni que pulas tu alma con obsidiana. Solo necesitas cerrar los ojos y dejar que esa calma milenaria, esa sabiduría que vive incluso en los huesos olvidados, te arrope. La noche ya te abraza. Duerme tranquilo.